Tenemos hoy la felicidad de haber logrado una de nuestras aspiraciones desde que este programa comenzó a caminar, que era la de tener aquí, honrándonos, llenando de fiesta nuestro espíritu, al maestro Jorge Luis Borges. El maestro Borges nos ha hecho el honor de venir desde Argentina para estar un largo rato con nosotros conversando. No nos ha puesto condición alguna, nos ha pedido que le acicateemos, que le espoleemos, que le acosemos. Maestro, estamos dispuestos a acosarle cariñosamente. Soy muy tímido, de modo que espero que abunden. Estoy absolutamente seguro de que todo lo que usted diga va a ser de un gran interés para nuestra audiencia. Haré lo posible. Usted cuenta aquí con grandes cantidades de amigos y de admiradores, Sí. de gentes que le conocen por su obra. España es muy generosa. Pero que acaso no le habían visto a usted nunca en persona, ni habían tenido oportunidad de oír su voz, ni de saber de viva voz cuáles son sus ideas sobre tantas cosas. Usted es un monumento vivo de inteligencia. Usted es un hombre del que se ha dicho que es todo mente. Yo creo que es una exageración. Yo creo que sí, ¿eh? No porque su mente no sea una mente genial y cósmica, sino porque usted es también un cuerpo, y es un cuerpo sensible. A usted le han acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. Que la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, él, gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo, y todo eso tiene que ser transmutado, y ser eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que este poeta no descansa, está trabajando continuamente, cuando sueña también. En mi último libro, La moneda de hierro, hay un poema que yo compuse en sueños. No es muy valioso, pero, en fin, ofrece esa curiosidad psicológica. Víctimas del cielo.
ibas, qué decías, porque encontraste la razón en la vergüenza. ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero? Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Y si no estás cubriendo el sol, y si no alcanza la respuesta del momento para compartir el aire que nos queda, que nos queda. ¿Dónde estás y cuánto falta? Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Víctimas del cielo. Esa capacidad de hacer poemas hasta en el mundo onírico debe ser increíble, ¿no? ¿Cómo se sintió usted al reencontrarse con ese poema soñado? Era como un hallazgo diferente, bueno, ¿no? Yo lo dicté al día siguiente. Ajá. Y no supe si tenía algún valor o no. Y al cabo de unos días pedí que me lo releyeran y comprobé, en fin, que era un poema decoroso, que podía publicarse, sobre todo explicando que era un regalo del sueño. Y me acordé de Coleridge, que soñó el anuario del poema Kubla Khan, todo el poema, y al mismo tiempo oyó una música, vio que esa música construyó un palacio, lo supo, como se saben esas cosas de los sueños, y oyó el poema también. Un largo poema, es extraordinario. En el caso mío no, es un breve poema, sin otro valor que el de ser una curiosidad psicológica, ¿no? Que el de ser un don del sueño. Posiblemente un presente griego, posiblemente no valga mucho. Pero en todo caso, lo publiqué junto con los demás y nadie notó que fuera muy distinto a los otros. Te vi, untaba margarita del mante. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato nomás, tendría que llorar o salir a matar.
y yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato nomás. Tendría que llorar o salir a matarme. Te vi, te vi, te vi y yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, Te vi, te vi y yo no buscaba a nadie y te vi. yo simplemente te vi. Na, 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 na. De modo que usted cree que hasta el sueño se comete errores. Cara Évora. Sí, y la vigilia también, ¿no? Qué raro, Marina, pero no, Marina, vale, Marina. y la vigilia más. Usted gusta la vigilia de- sin ninguna dificultad. Usted gusta de decir, maestro, que ha cometido todos los errores posibles. Yo creo que sí. Y entonces he llegado, al cabo de 77 años, a algunos aciertos. O sea que había descartado todos los errores, aunque he repetido muchos también. ¿Quiere como decirse natural. entonces que errar es necesario? Sí, creo que es necesario y posiblemente si yo llegara a la edad de 200 años ya habría llegado a saber algo del arte de escribir. ¿Qué He ido aprendiendo. distancia ve usted, por ejemplo, maestro, hablando de estas cosas, de la evolución, de la transformación, de entre el Borges de hace 20 años y el de hoy? Yo creo que esencialmente somos el mismo, pero el de hoy ha aprendido algunas astucias, ha aprendido algunas destrezas y algunas modestias también. Pero creo que esencialmente yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta que está entre las líneas de la escritura pública. Pero ahí está todo, yo veo, salvo que nadie puede verlo sino yo. Sí, señora presidenta. Hoy
Hoy estamos tratando una medida, en este caso allanamientos a la vivienda, a la morada de un senador de la Nación, que es inédito. No es cierto lo que se dijo acá de que en el año 2001 se allanó a un senador con motivo del escándalo de los sobornos. No es cierto. Esta es la primera vez que se va a allanar la vivienda de senadores. Miren, en el año 2001, con motivo del escándalo de corrupción institucional más formidable del que se tenga memoria, punto tal que motivó la renuncia del entonces vicepresidente de la Primera Alianza, Chacho Álvarez, cuando leyó en aquella reunión de labor parlamentaria un anónimo, el mayor escándalo del que se tenga memoria, ni siquiera en esa oportunidad se allanó la vivienda de ningún senador. Lo que se hizo fue simplemente una inspección. Aquí tengo la inspección al despacho de un senador. Genud presidía, continuamos con el orden previsto en el plan de labor parlamentaria, el extinto senador Genud, a quien conocí, fui también colega en este mismo recinto, y lo único que se hizo en esa oportunidad, donde se acusaba a los senadores de ambos partidos mayoritarios de haber recibido coimas para aprobar una ley, lo único que se hizo al despacho del senador Cantarero fue una inspección ocular por parte del juez Liporache. Mire, acá está como el parlamentario, y aquella época recordaba el evento. Liporache visitará hoy las oficinas de Cantarero, casi una reunión social, señora presidenta. Es más, aquí en un acta del Poder Judicial de la Nación, referida a esa causa penal, se agregó copia de la resolución dictada con fecha 27 de septiembre del año 2000 por el Honorable Senado de la Nación, mediante el cual se autorizaba a este tribunal a constituirse en el despacho del senador Emilio Cantarero para que procedieran a una inspección in visu. Esto es todo lo que se hizo. No es cierto lo que se dijo hoy aquí para fundamentar esto. Y además lo recuerdo muy bien, ¿sabe por qué, señora presidenta? Porque además a los que hoy hablan del respeto a la ley, para evitar una crisis institucional que podía presuponer la declaración de un senador ante el quite de los fueros para prestar declaración indagatoria, porque en aquel momento no estaba permitido esto, no se le podía tomar declaración indagatoria a un legislador, el juez tenía previamente que desaforarlo. ¿Qué se hizo? Se modificó la ley de fueros. No solamente no se citó, no se allanó a nadie, sino que además modificaron la ley de fueros. ¿Y sabe por qué lo recuerdo? Porque yo en ese momento había dejado ya de ser senadora, me habían expulsado de ese bloque. O sea, voy a ser la primera senadora allanada, fui la primera presidenta mujer y fui también la primera senadora expulsada del bloque oficialista. Como verá, vocación de hacer cosas inéditas tengo como política. Y me acuerdo muy bien porque ya era entonces diputada de la Nación. Había renunciado a mi banca, la que me correspondía como senadora hasta el 2001, y me había ido a competir por una banca de diputados para ayudar en ese momento a nuestro partido que estaba hackeado. Y en la Cámara de Diputados presenté un proyecto de ley antes de que se produjera este escándalo de las coimas, de la famosa Banelco.
presenté un proyecto de ley donde abordaba el problema de los fueros desde un aspecto jurídico y decía que cualquier legislador podía ser requerido para todas las acciones judiciales por cualquier juez sin necesidad de ser desaforado. Una cosa, puntos más, puntos menos, era eso. Me acuerdo entonces que cuando se produce la discusión, porque hubo además una solicitud de parte del Ejecutivo de entonces al Parlamento para que modificaran la ley de fueros, lo recuerdo muy bien, cuando un diputado entró diciendo, acaban de aprobar en diputados, vamos a tratar urgente esto, me acuerdo que, como también querían tratar el proyecto que yo había presentado, pedí permiso para abstenerme. ¿Por qué? Porque lo que yo había presentado como un proyecto para dar una respuesta jurídica a un problema de reglamentación de fueros había devenido en un problema político. El problema político profundo es que para obtener la reforma laboral que precarizaba los derechos de los trabajadores, habían coimeado a senadores de los dos partidos. Este era el problema político que tenía el país. No lo tuvimos en el bloque de diputados nosotros, afortunadamente, pese a que la mesa de conducción del bloque de diputados apoyaba el proyecto que había ido del Poder Ejecutivo. Algún senador que integraba esa mesa de conducción lo debe recordar, pero fue precisamente un grupo de diputados, entre los cuales estaba yo y también los diputados de la provincia de Buenos Aires, que nos opusimos tenaz y duramente a aquella ley. Y por lo tanto, en el escándalo quedó involucrado únicamente el Senado. Esta es la historia del mayor escándalo de corrupción institucional. ¿Y por qué corrupción institucional, señora presidenta? Porque le habían pagado a legisladores para que dieran una determinada norma. Este era el gran escándalo. Bien. 18 años después, sentada en este mismo recinto, tengo que decir que también estamos ante un grave problema político. Esto de que yo escuchaba acerca de fundamentaciones jurídicas importantes, me hacían recordar de repente como que estábamos hablando no en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, sino en Oslo, capital de Noruega. Y entonces estábamos discutiendo acerca de cuestiones que parecen sacadas de un libro de derecho, pero que en realidad no se da, señora presidenta. Estamos conviviendo a diario con titulares donde se nos dice que el fiscal Stornelli, que el juez Bonadío van a amenazar meter presos. Hoy venía para acá y un conocido letrado, apoderado de uno de los empresarios detenidos, decía que están amenazando y les hacen decir cualquier cosa y que su defendido posiblemente dentro de unos días mienta y acuse a alguno para que lo dejen en libertad. ¿Pero qué? No nos damos, somos todos hombres y mujeres grandes. ¿Qué me van a decir mirándome a los ojos? ¿Que realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo en serio la verdad? ¿Ustedes creen realmente que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo del 2003? ¿En serio que se produjo esa reunión tal cual cuenta un empresario que dice que lo llamó un ministro y le explicó cómo tenían que hacer a él, que venía de varias presidencias de la Cámara Argentina de la Construcción? La patria contratista, ¿cómo se cartelizaba la obra pública? ¿En serio? En la República Argentina que preside Mauricio Macri, no Konrad Adenauer, no tenemos de presidenta a Konrad Adenauer, está de presidente Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo. ¿Qué me van a decir en serio?
Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. El tema obviamente son los cuadernos de Centeno, que se han convertido, si uno los mira con detenimiento y abriendo el foco, en una especie de Aleph de la vida pública argentina. ¿A qué me refiero? Aquella idea genial de Jorge Luis Borges, que imagina en el cuento del Aleph un punto fantástico que contenía todos los puntos del universo. Una especie de espejo infinito, de mapa enloquecido, de todo. Aquí encontramos las relaciones entre las empresas y el poder político, las formas de contratación que tiene el Estado para determinadas obras. Ahora aparece una dimensión nueva que se pone de moda a partir de hoy, el financiamiento de la política. Ya vamos a hablar de esto. Estaba financiando una campaña, no estaba pagando un contrato o no estaba pagando una licitación. Eso dicen los empresarios. Pero aparecen otras dimensiones. Aparece la justicia como protagonista indeseable, indecente, de todo el proceso de la corrupción, como gran proveedora de impunidad, con algunos casos muy curiosos que tienen que ver con este caso que estamos analizando y que nos tiene a todos tan asombrados. Aparece la vinculación entre los servicios de inteligencia, la justicia y la corrupción. Y también en este Aleph de los cuadernos de Centeno aparecen problemas inquietantes para el presente y para el futuro. Porque si todas estas contrataciones de las que se beneficiaron las empresas denunciadas y los empresarios que ahora se arrepienten, no se arrepienten, pero dicen que pusieron plata negra en el Estado de una u otra manera, ¿esas contrataciones deben ser revisadas? ¿Qué va a pasar con las obras? Y una pregunta más para Macri. ¿Vamos a seguir con este régimen de obra pública, con este sistema legal que puede reproducir infinitamente estas imágenes del Aleph? Hoy nos enteramos de que empieza a haber dos tipos de empresarios. El empresario arrepentido, es decir, que se considera culpable, y el empresario no arrepentido. Del juzgado de Bonadío están saliendo de los dos tipos de empresarios. En general, ninguno reconoce haber pagado una coima. Todos dicen, la mayoría, hasta ahora todos, yo lo que hice fue financiar campañas electorales, presionado, coaccionado, no tenía otro remedio. En realidad, fui una víctima del sistema. Este discurso llega a empresarios que tuvieron 12 años de promiscuidad con el poder en la obtención de obra pública. Y uno que toca el presente, porque es el primo hermano del presidente de la Nación, que es Ángelo Calcaterra. Durante 12 años, en años de campaña y de no campaña, estuvo haciendo aportes de campaña, había una campaña permanente. Aprendió durante el kirchnerismo, Calcaterra, sobrino de Franco Macri, cómo eran las relaciones pecuniarias, económicas de la empresa de obra pública con el Estado. Lo pervirtieron los Kirchner. Son preguntas que seguramente se habrá hecho el juez Bonadío y el fiscal Stornelli, o no se las hicieron. Pasó un fin de semana muy complicado Sánchez Caballero, el que era el gerente general del Calcaterra, y hoy se presentó Calcaterra en tribunales a primera hora de la mañana a decir quiero hablar yo. Dijo lo mío era financiamiento de campaña y se fue. Esta es la delación premiada de Brasil, da la impresión de que no, de que en Brasil había que confrontar lo que decía el imputado, el arrepentido, con datos reales, con documentación, con cuentas bancarias, con el anecdotario de ese fenómeno de corrupción para que después se bendijera el acuerdo por el cual se le negociaba la pena. ¿Termina acá el caso o el fiscal seguirá haciéndose preguntas y el juez también? Hoy aparece otra novedad a última hora, que es que Héctor Zabaleta, del grupo Tequín, también se presenta en la justicia. Ahora vamos a ver qué explica.
porque Tequín ya explicó que no tuvo casi obra pública durante el kirchnerismo. Por la época en que sucedieron los hechos, según los relata Centeno, ¿esto tiene algo que ver con la estatización de Sidor en Caracas? Una pregunta como al pasar, ¿Zabaleta figura como funcionario de Tequín o no figura como un hombre del organigrama de la empresa? Preguntas que seguramente se irán develando entre mañana y pasado, cuando tenga que declarar y cuando el fiscal y el juez Bonadío lo indaguen. ¿Qué pasaría si no fueran aportes de campaña? Supongamos el caso de Isolux, donde tiene toda la verosimilitud que había una relación muy íntima con Devido, no solo de Goicoechea, el empresario que se presentó como colaborador de la justicia este fin de semana, sino del patrón de Goicoechea, de Luis Delso, español, que lo sacaba a pasear a Devido en su goleta por el Mediterráneo y que figura en los papeles de la corrupción de España, en el financiamiento de campañas españolas, como el Cabrón figura en la contabilidad de Bárcenas, el tesorero del PP. Todo indica que no era financiamiento de campaña, que había una relación con las contrataciones, que había una relación con las licitaciones y sobre todo con Río Turbio, que es, por parafrasear a Menem en relación con Yacyretá, otro monumento a la corrupción. Ahora, ¿qué sucedería si habláramos de cohecho? La pena es mucho mayor, habría que ver de dónde salió el dinero, habría que ver si ese dinero salió de sobreprecios, quiere decir, si hubo un sobreprecio que hace que nosotros los contribuyentes le estemos pagando por vía de la empresa contratista un sobresueldo o un dinero mal habido al funcionario. Habría que revisar cómo se pagaron esos retornos, cosas que seguramente Bonadío y Stornelli harán. Hay empresas fantasmas. Por ejemplo, en el caso de Isolux siempre se sospechó que había una empresa, GDA, que servía para negrear el dinero que salía de la empresa y llegar al retorno. ¿Se reproduce ese método en otras compañías? ¿Cómo es que salía la plata, sea para el financiamiento de campaña o para el retorno de obra pública, para la coima? Esto es una ingeniería que todavía no está al descubierto. ¿Pagaban solo estas empresas o las que funcionaban con ellas como unidades transitorias de empresas también pagaban? ¿Las subcontratistas tenían que pagar una coima para que les pagaran parte de los trabajos que iban realizando? Son todas preguntas que todavía aparentemente no tienen respuesta en estas indagatorias. Pero algo muy importante, recuerde esto, si la figura del código es financiamiento de campaña, es un pecado menor que tiene que ver con la justicia electoral y una violación a la ley de partidos políticos de financiamiento de la política que se sanciona con una multa. Si es cohecho, es un crimen mucho más complejo, con otras penalidades, que involucra al funcionario, que involucra al empresario y que merece más cárcel. Por eso todos están diciendo, yo solo me vi obligado a financiar una campaña. Es un problema igual para el kirchnerismo, que había puesto la lupa sobre el financiamiento de las campañas de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Ahora tienen que explicar su propio financiamiento de campaña, que era multimillonario. ¿Dónde fue todo ese dinero? Si es que hubo financiamiento de campaña y no cohecho. Es decir, que lo que yo he hecho después ha sido reescribir ese libro, ese primer libro, que no tiene mayor valor, pero que luego ha ido dilatándose, ha ido ramificándose, enriqueciéndose. Y creo que ahora puedo jactarme de haber escrito algunas páginas válidas, uno que otro poema, ¿y qué más puede querer un escritor? Porque aspirar a un libro ya es demasiado. Esas cifras, esas claves, esos códigos secretos, ese hermetismo, ¿pretende usted que lo comparta alguien? ¿Usted no escribe para sí mismo solo o escribe también para que otros entiendan y descifren y desentrañen? No, porque una vez escrito algo ya está lejos de mí. Cuando yo escribo, yo lo hago urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso en un público selecto o en un público, digamos, de multitudes. No pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir y trato de hacerlo del modo más sencillo posible.
no al principio. Cuando yo empecé a escribir, yo era un joven barroco, como todos los jóvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo, simulando ser un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX, digamos. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX, yo trato simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales, porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia. Hijo de puta. Las cosas hay que decirlas sin pelos en la lengua, compañero. Los dueños de hoteles son todos una recua de explotadores. Sí, de miserables explotadores. Los mozos y el personal de cocina del Hotel Argentino trabajamos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Y por todo eso se nos pagan 80 miserables pesos, me cago en... Y al que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. Quedan 2 caminos, compañeros. O morirse de hambre o agachar el lomo. Hay que ir a leña, compañero. Aquí no hay tutías. Yo reclamo de la Federación que proclame la huelga en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos. Y no va a quedar el explotador con cabeza en todos Ríos Gallegos. Empezando por mi patrón, el chupasangre Carballeira. Un momento, camaradas. Un momento. Pido la palabra. Adelante. Usted tiene razón. Pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos. Pero debe ser resuelto por la mayoría. Porque no hay que olvidar 2 palabras fundamentales del anarcosindicalismo: disciplina y organización. El compañero Graña. Compañeros, ha llegado el momento de hablar claro. Las disquisiciones que sobre organización y disciplina han estado escuchando dejan de lado los valores del ser humano. ¡Habla claro, po! Bueno, pero diga de una vez por todas, señor. ¿Está de acuerdo con el paro en los hoteles, sí o no? Compañero secretario general, se me está coartando en el uso de la palabra. Tiene razón, compañero. Pero concrete, por favor. Aquí se me piden definiciones, pero yo les contesto que antes que un paro es preferible saber a dónde va el individuo. ¿Para qué es la revolución? Bien decía Kropotkin que la revolución es... Compañero Graña, eso lo discutiremos en las clases ideológicas. Ahora estamos tratando el paro del personal de hoteles. Perdóneme. Informa ahora el compañero Danielewski. Yo, compañeros, tengo que denunciar a Hotel España que paga mitad de sueldo a compañeros chilenos, solamente por ser chilenos. Los choferes de vehículos de alquiler comunicamos a Federación nuestra solidaridad al paro, no conduciendo a ningún pasajero a hoteles, ni un solo. ¡A la huelga! Quiero deciros que he venido de Puerto Santa Cruz para traeros la solidaridad de los estibadores, mozos y carreros. ¡Muy bien, compañero! Y comunicaros que si vosotros proclamáis la huelga, también nosotros pararemos los hoteles de Puerto Santa Cruz. ¡Viva los compañeros de Santa Cruz! ¡Viva! Compañeros, los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo, ya que hoy un trabajador se sustituye por otro sin costo alguno. Somos trabajadores de todas partes del mundo. ¿No es cierto, alemán? Polacos. Y vosotros, compañeros chilenos. Y estamos aquí
unidos por la solidaridad. Hoy esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. En este fin velado, en plena noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo será distinguido. Una noche de cristal que se hace añigo. No lo soñé. Se me y brindo a tu suerte. No lo soñé. Se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen que desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Más grande del mundo. El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Se te besó y brindó a tu suerte. No lo soñé.
bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias, gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño.